Ok, entonces la semana pasada terminamos con 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sí? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entendimos que ese aguijón que la muerte tuvo desde el jardín del Edén que el hombre cayó, que ese aguijón que vino atrapando, llamando a nuestra carne, haciéndonos caer en pecado, condenándonos y destituyéndonos de la gloria y la presencia de Dios, que ese aguijón, ese poder que tenía el pecado, Jesús lo cortó en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces estamos todos ahí y entendimos también que la muerte, el pecado ya no tiene poder, porque ese aguijón fue cortado. Y que la única manera en la que podemos seguir cayendo en condenación, en la que podemos seguir cayendo en la ley y las obras, ¿sí? Y la maldición de la ley, la única manera en la que podemos seguir estando atados y esclavos bajo el poder del pecado es si llevamos nuestra fe, nuestro vehículo, a creer las mentiras del diablo que usó en la misma manera en el jardín del Edén con Eva cuando la engañó y la sedujo para pecar. ¿Sí? Y es la única manera en la que podemos permitir que el pecado tenga poder sobre nosotros. ¿Sí? Si creemos la mentira del diablo que nos viene a decir que el pecado tiene poder sobre nosotros, que la ley está en fuerza sobre nuestra vida, entonces es la única manera en la que le damos poder. Porque si nuestra fe es poderosa, porque nuestra fe sirve para creer lo correcto o creer lo incorrecto. ¿Sí? Hay gente que ha creído su vida o cree todavía lo incorrecto, lo que no es conforme a la palabra de Dios o es una verdad torcida. Y por tanto su vida no tiene el fruto o la gloria plena de Jesucristo en ellos. No tiene la vida abundante, la libertad que Cristo pagó para que experimentáramos todos los días. Entonces queremos creer correctamente y recibir la gracia plena, la verdad y la justicia de Dios en nuestra vida para caminar una vida donde el pecado no tiene poder sobre nosotros. ¿Sí? ¿Están ahí? Entonces, ya no tiene poder el pecado. Le fue quitado en la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús clavó todo pecado en la cruz. ¿Sí? Y si Él clavó todo el pecado en la cruz y clavó la ley en la cruz también, ¿qué hizo? Quitó la resistencia, la fuerza de lo prohibido, a lo que nuestra carne es atraída. Él lo quitó y dijo, ya no es más. Y cuando podemos creer entonces que ya no hay nada que nos atraiga a pecar, porque ya no es prohibido, ya no nos separa de Dios. Cuando digo ya no es prohibido, ¿a qué me refiero? Ya no tiene poder para separarnos de Dios. Recuerda, el pecado separaba al hombre de Dios. No podíamos estar con Él. Si un hombre entraba en el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios y no estaba limpio completamente y tenía, aunque sea un pecado el más pequeño, ¿qué pasaba? Caía muerto instantáneamente. ¿Por qué? Porque el pecado y Dios no podían estar juntos. ¿Sí? Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿sí? ¿Qué pasa? El velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios fue rasgado por Dios para decir, el pecado ya no tiene poder sobre ti. Entra libremente. ¿Están ahí? ¿No les emociona mucho o qué? Es broma. Ok, entonces, el pecado ya no tiene poder. Y vimos que ya no hay esa resistencia, ¿sí? A la que nuestra carne es atraída. Y vamos a seguir estudiando acerca de esto. En Gálatas capítulo 2, versículo 21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues por si la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí? Y vimos que desechar la gracia significa no tratarla como valiosa. ¿Sí? No estimarla. Y eso es lo que el diablo
ha venido a engañarnos, a decirnos, la gracia de Dios sí, pero no abuses la gracia de Dios. La gracia de Dios es solamente para ciertas situaciones. La gracia de Dios es solamente cuando la necesitas. ¿Sí? Y esa ha sido una mentira grande. Porque si nos hace creer que la gracia es solamente como un kit de emergencia, entonces vamos a vivir todo el resto de nuestra vida bajo la ley. ¿Sí? Y dijimos, no podemos estar en la ley y en la gracia. Porque entonces estamos desechando la gracia. Estamos desechando el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Sí? Y si desechamos el sacrificio de Cristo Jesús, ¿qué poder tiene Cristo sobre nosotros? ¿Están ahí? Entonces, no desechamos la gracia, sino que la valoramos. ¿Y sabes qué? Yo he estado viviendo mi vida estas últimas 3 semanas intencionalmente en vivir en la gracia, en caminar en la gracia. Tengo varios negocios, una compañía de transportes y una compañía de seguros. Y cuando me estreso, ¿sí? Me doy cuenta ahora que estoy operando bajo mi propia habilidad, dejando a Cristo fuera totalmente y desechando su gracia. ¿Por qué? Porque su gracia tiene poder en todo lo que yo hago en mi vida. ¿Sí? Entonces yo puedo vivir todo lo que hago, ¿sí? No solamente para el pecado, no solamente para mi debilidad, sino es para todo. Yo puedo ahora, incluso las cosas que me salen bien, las cosas en las que soy bueno, ¿sí? Para esto no necesito a Dios ni su poder ni su gracia porque soy muy bueno, ¿sí? Hacemos eso, ¿no? Bueno, imagínate cuánto mejor y más ligero es si lo haces bajo la gracia de Dios. Entonces me cacho ahora cada momento de mi día diciendo, ok, si estoy sintiendo carga sobre mis hombros en este momento, es porque no estoy honrando y estimando la gracia de Dios, porque la gracia de Dios me da poder, ¿sí? Para hacer todas las cosas en su fuerza. Así como me da poder para vencer la tentación y el pecado y decir no tienen poder sobre mí, ¿sí? De esa misma manera me da poder para hacer las cosas que hago en mi vida natural todos los días mejor y bajo su poder. Entonces, esta semana tuve muchísimo más negocio, tuve más ventas, más de todo lo que he tenido y fue fácil. Fue fácil, ¿sí? Y en los momentos que en otras palabras, pude cargar y hacer más bajo la gracia de lo que jamás podía hacer en mis propias fuerzas. Y en los momentos donde mi mente empezaba a explotar un poco o a tarearse, o mi carne quería decir es que es demasiado o muy difícil o estoy cansado, entonces podía reconocer la gracia de Cristo y decir, Señor, dame poder para hacer esto, porque en ti esto es fácil. En ti, para ti esto no es nada. Pum, pum, ventas. Sí, fácil. Miren, yo a veces he vendido un carro y lo enseño muchas veces, a veces, ¿sí? Y me canso a veces, me desanimo, ¿sí? Pero cuando he empezado a reconocer la gracia de Dios en todas áreas de mi vida, toma una llamada, una enseñada y una visita y adiós, se vende. Entonces yo le decía a mi esposa, esa es la gracia de Dios solamente. Esa es la gracia de Dios porque me tomó 10 veces menos tiempo, ¿sí? Y esfuerzo hacerlo, porque lo hice en la gracia de Él, no por mis fuerzas, porque reconocí su poder, porque lo reconocí a Él en todo lo que estoy haciendo. Amén. Yo me emocionaría con Carlos, ¿okay? Esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias, ¿sí? Las buenas noticias, el evangelio significa eso, buenas nuevas, ¿sí? Las buenas noticias no son solamente eres salvo el día que mueras, vas hacia el cielo, sigue viviendo tu vida normal hasta que pare tu corazón. No, ¿sí? Las buenas nuevas es eso más la vida abundante que podemos tener aquí en la tierra, ¿sí? Y Jesús dijo que dejemos nuestra carga y que llevemos su cruz, que llevemos su yugo, porque su yugo es ligero. Pero a veces no se siente tan ligero. Es porque no es el de Él.
¿Están ahí? Romanos 7. Ven conmigo a Romanos capítulo 7, versículo 6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cuál es el régimen viejo de la letra? La letra es la ley, ¿ok? ¿Están ahí? Entonces, estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad o lo nuevo de espíritu. Entonces, libres de la ley. Si tú eres libre de algo, si tú eres libre de una cadena o de unos grillos, y dejas esos grillos y dejas esa cárcel, ¿regresarías de vez en cuando a visitar y a ponértelos otra vez? Algunos sí. No. ¿Pero por qué no? ¿Sí? Pues porque no, pastor, ¿verdad? Qué locura es eso. ¿Por qué? Porque somos libres de ella, ya no tenemos que regresar. Entonces nos está diciendo, somos libres de la ley. O sea que la ley era algo malo. Si tú vives en una mansión y yo te digo, eres libre de tu mansión. No, está bien, gracias, aquí quiero vivir, ¿no? ¿Sí me entiendes? Y si nos dice que somos libres de la ley, ¿por qué querríamos regresar a la ley? Y seguir teniendo presente la ley, ¿sí? Y seguir teniendo presente los mandamientos. ¿Por qué? Si nos dijo que somos libres de ella, es para no regresar a la ley, porque no es buena para nosotros, porque trae condenación, porque trae muerte, trae esclavitud, porque no la podemos cumplir. Pero no tenemos que, porque Cristo la cumplió por nosotros y nos hizo libres de ella, ¿sí? Y ya no tiene. Y dice, Él nos dio un nuevo mandamiento: amor. Amor. Dice, todo lo que hagas, hazlo en amor y por amor. ¿Sabes por qué? Porque desde el principio su deseo nunca fue que por la ley le obedeciéramos porque Él dice o porque vino una consecuencia, sino porque le amábamos. Entonces vino y quita el poder del pecado a través del sacrificio de Jesús, y ahora dice, haz todo por amor. Que la raíz de todo lo que haces sea amor incondicional. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por alguien sin esperar nada a cambio? ¿Ah? Estoy esperando. No es cierto. Entonces nos dijo, ahora háganlo por amor. Obedezcan a Dios porque lo aman. ¿Sabes qué? El poder ya no tiene pecado. El pecado ya no tiene poder sobre mí, perdón. ¿Sí? Y cuando viene la tentación y quiere jalar a mi carne, y viene esa seducción carnal de hacer algo que sé que es indebido, ¿sí? Le digo, ya no tiene poder sobre mí. Ya no tiene poder para separarme de Dios, ¿ok? Entonces digamos que estoy viendo esta tentación en cámara lenta, ¿no? Y tengo tiempo para pensar esto, pero esto debe estar ya en mi corazón, ¿sí? Entonces digo, ya no tiene poder sobre mí. En otras palabras, si caigo en ese pecado o esa cosa que sé que no está bien, ya no tiene poder para separarme de Dios. Ya no tiene poder para maldecirme. Ya no tiene poder para condenarme, ¿sí? Porque Cristo murió por mí y llevó ese pecado en la cruz. Así que número uno, ya no tiene poder, entonces ya no hay atracción de mi carne. Número dos, que realmente es el número uno, es que estimo tanto y amo tanto el sacrificio de Jesús. Amo tanto a mi Dios, que por amor a Él voy a hacer lo que es justo. ¿Sí me entiendes? Es muy diferente. Es muy diferente. ¿Sí? Pero en ese momento lo hago en sus fuerzas y lo hago en su poder. No más por mí. Porque si yo dijera, vamos a tener dominio propio, yo soy fuerte, voy a concentrar en mi mente, yo lo puedo hacer, ¿ok? Tal vez lo pueda librar una vez,
tal vez 2 veces. Pero lo que estoy haciendo, estoy basándome en mis propias fuerzas. Y tarde o temprano mi carne va a caer. Porque no tengo yo esa fuerza para cumplir la ley. ¿Están ahí? Ok. El régimen de la letra de la ley es el que atrae a la carne. La carne es atraída a la ley. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer paso 1 al 10, ¿sí?, que ser guiados por el Espíritu Santo. Y tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu Santo y dejar que sea Él el que nos guíe, ¿sí? No tiene nada de malo ir a comer o a desayunar con una mujer que no es mi esposa. Eso no es pecado, ¿verdad? Cuidado, no se muevan, hombres. No respiren muy repentinamente ahorita. ¿Okay? No está en la ley. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Con alguien que está bajo la ley dice, pues eso no es pecado, no hay problema, ¿no? Puedo tener muchas amigas, aunque estoy casado, ¿no? Y salir con ellas, ¿no? Porque pues no es pecado, no está en la ley, ¿verdad? Eso es alguien que está bajo la ley. Pero ¿qué pasa? Poco a poco sabemos lo que va a suceder, ¿sí? Y lo que va a pasar en el corazón de los dos. Más sin embargo, si yo estoy bajo la gracia, entonces estoy bajo la ley de la libertad y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que me guía y me dice, no, eso no te conviene, eso no es bueno, ¿sí? Eso no está bien, ¿sí? Y es el Espíritu Santo el que nos convence ahora, el que nos dice, el que nos guía, el que nos dirige. Y no la ley. Entonces yo puedo escuchar su voz y estar atento y decir, ok, está bien, claro, ¿verdad? Y es aquí adentro donde escuchamos su voz. Entonces el Espíritu Santo tiene mucho más poder y discernimiento para librarnos de cosas que jamás pensaríamos si estuviéramos viviendo bajo la ley o bajo un régimen de pasos del 1 al 10 o del 1 al 100, ¿sí? O de cosas que sí hacer y que no hacer. Esa película, pues vamos a verla, se ve bien, pero el Espíritu Santo te dice, no vayas a ver esa película, ¿sí? Alguien que está bajo la ley diría, pues no están los 10 mandamientos, así que vamos, ¿no? Pero alguien que está bajo el Espíritu Santo le puede decir, eso no es bueno para ti, no es bueno para tu familia, no es bueno que dejes entrar esas semillas en tu corazón, no es bueno, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo sabe todo, ¿sí? Mi amigo me decía el otro día, maravilloso, es uno de mis mejores amigos aquí en la iglesia, y dice, mira, fui a una casa a hacer un estimado de una alberca, ¿sí? Y cuando me estacioné del otro lado de la calle, yo sentí, el Espíritu Santo me dijo, no te estaciones ahí. Y dije, pues se ve bien. Y se bajó y se metió a la casa. Y fue cuando salió, le habían chocado su carro. Y dijo, sí escucho la voz de Dios. ¿Sí? Alguien le pegó y se fue, ¿sí? Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu Santo y no bajo la ley, el Espíritu Santo tiene mucho más poder para guiarnos en justicia y en vivir una vida santa y justa para Él, ¿ok? Es lo que queremos, somos libres de la ley. Ahora, Romanos 7, capítulo 7, versículo 7. Y vamos a leer del 7 al 11. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, ¿ok? La ley no es pecado. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está, ¿cómo? Muerto. Miren, esta semana experimenté algunas de estas cosas en una escala diferente con la comida, ¿okay? Como saben, para algunos la comida es los dulces, ¿no? Y los postres y
El repetir y repetir. O sea, para algunos es más difícil que para otros, ¿no? A algunos les es más fácil decir que no cuando pues ya no es bueno para su cuerpo, y para otros nos es más difícil, ¿sí? Entonces, en mi casa, y creo que les platiqué de esto, pero esta semana me pasó otra vez. Estábamos en la noche y no había nada dulce de comer en la noche. No había nada. No había gansitos, no había pingüinos, no había galletas, no había pastel, postres. No, se había acabado todo. Y a veces, en serio, a veces se quedan los postres en mi refrigerador por una semana y ni los toco. Pero esta noche no había nada. Y acababa yo de comprar unas galletas de chocolate doble, ¿sí? Congeladas. Y yo no horneo. O sea, yo no horneo. Yo nunca horneo, ¿ok? Pero recordé que estaban en el congelador. Y le pregunté a mi esposa cómo usa el horno, ¿ok? Y saqué 10 galletas, las puse, precalenté el horno, las metí ahí, sonó pip, 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 salieron las galletas, esperé 10 minutos que se enfriaran. Y ya para cuando pasó todo esto, regresé y se me habían olvidado las galletas. Entonces las vi enfrente de mí, 10 galletas recién horneadas, calientitas. Dije, las puse en una bolsa y las guardé. ¿Sí? No está prohibido, ¿sí? Pero no tiene poder sobre nosotros. Y así a veces es el pecado, ¿sí? La ley nos atrae. ¿Por qué? Porque está prohibido, porque no está, porque no lo tengo, porque es la codicia, como dice aquí. No conocía la codicia hasta que entró la ley y dijo, no codiciarás. Entonces ahora codicio todo lo que no tengo. Pero ya no estoy bajo la ley. Soy libre de la ley. Ya no tengo codicia. Estoy contento donde estoy. Estoy en paz con lo que Dios me ha dado. ¿Están ahí? Ok. 1 Corintios 6:12. Perdón, 6:11. Ok. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. No todas producirán buen fruto, ni me ayudarán a avanzar o prosperar. ¿Ok? Versión amplificada. Todas las cosas me son lícitas. ¿De dónde viene la palabra lícita? De legal, de la ley. ¿Ok? Entonces todas las cosas me son legales, lícitas, mas no me dejaré hacer esclavo de ninguna. ¿Ok? Hemos estado hablando acerca de este versículo, cómo toma un significado tan diferente. O sea que no van a dictar mi vida, ¿sí? Y no van a traerme consecuencias porque no voy a dejar que me dominen estas cosas. Ya no me pueden separar de Dios. Y si estas cosas ya no me pueden separar de Dios, porque no estoy bajo la ley, ¿sí? Se me hace interesante, tan poderosa la manera que dice esto. Todas las cosas me son lícitas. Y yo siempre que leí ese versículo decía, no, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque para uno pensar que todo se puede hacer, uno diría, pues qué peligro, ¿no? Pero cuando entendemos la gracia y entendemos el poder del pecado que ya no está sobre nosotros, entonces entendemos esto de una manera como fue escrito, que nos está diciendo, ya nada tiene poder para separarte de Dios, ya nada tiene poder para quitarte la bendición de Dios y ponerte bajo la maldición de la ley. Ya no hay nada de eso. Todo lo puedes hacer. ¿Y Dios te sigue amando? ¿Puedes seguir viniendo delante de Dios? Dios te sigue bendiciendo. Ay, qué fuerte es eso. Dice, pero no todas te
te van a producir fruto. No todas te van a prosperar. Es más, de hecho, algunas te van a llevar a la destrucción. ¿Están ahí? Es el poder que Dios nos dio de escoger a nosotros. ¿Están ahí? Ahora, en esto profundizamos la semana pasada. Pero quiero darles algunas cosas que nos van a ayudar a ver esto en nuestra vida personal. Así que pongan atención aquí, ¿ok? Ahora, porque nada tiene el poder para quitarme mi salvación. Nada tiene el poder para separarme de Dios. Nada tiene poder para quitarme su amor incondicional. Y nada tiene poder para quitarme su bendición. Porque nada tiene poder para quitarme ninguna de estas cosas. Entonces, porque todas las cosas me son lícitas, ¿ok? Entonces, ¿puedo ofenderme? Puedo ofenderme. Pero ¿sabes qué? No quiero ser esclavo o víctima de la ofensa. ¿Por qué? Porque la ofensa trae amargura a mi corazón. La ofensa lastima a los que están alrededor mío, ¿sí? La ofensa me hace víctima. ¿Y de qué sirve ser víctima si Cristo me hizo libre? Estaría desechando su gracia. ¿Están ahí? Puedo hablar de más. ¿Sabes que la Biblia dice que hablar de más es pecado? ¿Sí? Antiguo Testamento, léelo. ¿Sí? Aleluya. ¿Y a poco no? A veces queremos hablar de más. ¿Sabes qué? Puedo hablar de más, pero no voy a ser esclavo de mis emociones y víctima de las consecuencias de mis palabras, porque una vez que mis palabras salen, ahora tienen poder sobre mí. Tú dijiste, ¿sí? Tú ofendiste, tú hablaste. ¿Están ahí? Puedo enojarme, puedo airarme, puedo gritar, puedo destruir, pero decido no ser esclavo de la ira, lastimando a los que amo alrededor de mí. ¿Estás viendo? No te estoy dando la ley, sino que te estoy diciendo, estas son cosas que a veces pensaríamos que nos separan de Dios, quitan nuestra bendición, nos separan del amor de Dios, quitan todas estas cosas que Dios nos dio, ¿sí? Pero ya no. Ahora lo vemos diferente, la tentación y el pecado no tienen poder, entonces puedo hacer todas estas cosas, pero yo decido no hacerlas, ¿sí? No en mis propias fuerzas, sino en el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo, y por su gracia yo decido, ¿sí? Yo decido no ser esclavo ni dejarme dominar por estas cosas que no me convienen. ¿Están ahí? Puedo emborracharme, puedo drogarme, pero no quiero ser no quiero ser esclavo de adicciones ni víctima de los resultados destructivos de esas prácticas. Estaba leyendo un documental acerca de las drogas y de las 10 drogas más famosas que hay y lo que cada una de esas hace, y alguien se atrevió a poner las positivas y las negativas. Y ¿sabes qué? Todas las positivas tenían algo en común, aunque todas tenían diferentes efectos y cosas así, pero todas tenían algo en común y todas decían, sientes un gran alivio del estrés, sientes una paz muy grande. Todas esas drogas te producían, ¿sí? Ahora sabemos que lo negativo, que es lo mayor, son destructivos totalmente, ¿sí? Están ahí, pero todas decían que lo positivo, ¿sí? Entonces la cosa número uno, porque la gente acude a las drogas y al alcohol, es para sentir paz y desestresarse un poco. Pero sabemos cuánto dura eso, ¿verdad? Sabemos cuánto dura eso. Y sabemos lo que causa la destrucción. ¿Y quién es el único que nos da paz abundante sin destrucción? ¿Sí? La presencia de Dios. Cuando estamos aquí le estamos alabando y adorando. Recibes esa paz en una magnitud mucho más grande y no trae destrucción. ¿Están ahí? Puedo tener relaciones sexuales fuera de mi matrimonio o antes de mi matrimonio, pero
No quiero hacerme una sola carne con alguien más, con alguien a quien no fui diseñado para hacer una sola carne. No quiero entrar no quiero destruir a mi familia y a los que amo alrededor mío y traer todas las consecuencias físicas, emocionales y ataduras del alma que traen consigo ese pacto tan fuerte, ¿sí?, que fue creado por Dios para unir un hombre y una mujer por el resto de su vida. ¿Sí? Para eso lo diseñó Él, para unirlos tan fuerte para el resto de su vida. Y cuando alguien comete esto fuera de su matrimonio o antes de su matrimonio, ¿qué está haciendo? Está usando el pegamento más fuerte que Dios creó para unir un hombre y una mujer con quién sabe quién. ¿Y qué va a pasar eso? Va a traer consecuencias emocionales, ataduras, ¿sí? Ahora, entiéndanme algo. Dios nos puede restaurar. Pero ¿por qué pasar por ese dolor si lo podemos evitar y decir no? No tiene poder sobre mí ¿sí? Yo decido, no me conviene, ¿sí? Y estamos hablando de todas estas cosas secundario al número uno y la razón número uno, que es nuestro amor por Cristo. Nuestro amor por Él y la estima que tenemos por el sacrificio de la cruz. ¿Están ahí? ¿Sí? Ok. Seguimos con la lista. No oigo. No pare, sigue. Algunos dicen, no, ya para, está muy pesado. Mira, si tú estás sintiendo que esto está pesado o que es una pedrada para ti, estás bajo la ley. Porque todas estas cosas son lícitas, pero no nos convienen. Deja tú que no le agradan a Dios, porque no le agradan, ¿sí? Pero no nos separan de su amor, de su bendición, no nos separan de nuestra salvación, no nos separan de Él, porque no tienen poder sobre nuestra vida. ¿Están ahí? Toma un respiro profundo. Ok, entonces la guía del Espíritu Santo nos libra de cosas que ni la ley siquiera contenía, ¿sí? Por ejemplo, puedo ir a las apuestas, pero ¿sería buen mayordomo de la bendición de Dios? Ok. Me expondría a crear un mal hábito o una adicción que, por más inocente que se viera, me haría esclavo de algo que traiga destrucción en mi vida, ¿sí? Entonces, ¿qué te está diciendo el Espíritu Santo? Por eso tenemos que escuchar al Espíritu Santo y no a la ley. ¿Por qué? Porque la ley no dice no apostarás. Pero el Espíritu Santo nos puede guiar y decir, no hagas eso, porque es un gancho que te va a traer destrucción, ¿sí? Y conozco mucha gente que ha sido destruida, ha destruido su matrimonio, ha destruido sus hijos, su hogar completamente porque no sabían y no pararon y siguieron, ¿sí? Al grado que sacaban el cheque, lo iban a cambiar y ese mismo día desaparecía todo, ¿sí? Triste. Puedo ir a ver películas de terror, pero estaría abriendo una puerta de temor dentro de mí, en mi familia, ¿sí? Estaría creando una adicción por algo que mi subconsciente no sabe distinguir de la verdad o la realidad. Kenneth Copeland le llama a las películas de horror, les llama pornografía para el alma. Es muy fuerte lo que él dice, ¿ok? Yo nunca he sido interesante, nunca me han interesado esas películas, pero la verdad es que nuestro subconsciente no distingue de lo que es verdad y no es verdad. Entonces, cuando uno está en una película de terror, ¿sí?, tu subconsciente no sabe si es verdad o no es verdad. Tu mente, tu consciente sabe que no es verdad, pero tu subconsciente te hace experimentar cosas como si fuera la verdad. ¿Y qué hace esto? Esto causa una adicción dentro de uno por sentir ese tipo de adrenalina. ¿Están ahí? Ahora, lo
mismo hacen también algunas películas de acción. Pero la diferencia es lo que estás poniendo dentro de tu corazón, ¿sí? La diferencia es lo que estás sembrando en ti. Tal vez no te afecta a ti, pero somos la puerta de nuestro hogar y puede afectar hasta nuestra familia. ¿Por qué? Porque abrimos y cerramos puertas nosotros, ¿sí? Podemos orar contra eso, ¿sí? Tenemos poder y autoridad sobre esas cosas. Pero a lo que me refiero es que estas son cosas que no están en la ley, sin embargo el Espíritu, ¿sí me entiendes? No están prohibidas estas cosas. Porque sería religiosismo y legalismo decir, aquí les prohibimos eso y les prohibimos eso y no vayas a hacer eso y que no me entere yo en el Facebook que tú andas haciendo o viendo esto, porque entonces, no. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Nada te separa del amor de Dios, nada te separa de su bendición, porque el pecado ya no tiene poder y no le vamos a dar poder. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos instruya en justicia, en lo que nos conviene. Y cuando digo nos conviene, no me estoy refiriendo a una persona que está enfocada en sí mismo y egoísta en solo yo, lo que a mí me conviene. No, sino que son cosas que no van a dar fruto o que sí van a dar fruto o que van a dar mal fruto en tu vida, ¿sí? No es el castigo de Dios, entendamos eso. Dios no tiene nada que ver con lo que tú decides, ¿sí? Si tú decides mal, vas a producir cosas malas en tu vida, ¿sí? Pero entiende, incluso cuando haces esto, otra vez, no te separa de Dios, no te separa de su amor incondicional, no te quita su bendición. Pero realmente quieres acarrear todas estas cosas sobre ti. ¿Sí me entienden? Ahora es una decisión de sabiduría. Es una decisión de lo que nos va a hacer prosperar en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestro caminar con Cristo. De lo que nos va a dar fruto bueno a producir. ¿Están ahí? Ya no estamos conscientes del pecado. Eso es pecado, eso no es pecado. Vamos a hacer eso, no vamos a hacer eso. Ya no es la conciencia de pecado. El pecado no tiene poder. Así que no tenemos ni que mencionarlo en nuestra vida. No tiene poder. ¿Están ahí? Somos conscientes de Cristo. Cristo es el centro. Y si estamos conscientes de Él, entonces su Espíritu es el que nos guía. Si estamos conscientes de Él y de su sacrificio, queremos agradarlo a Él. Queremos honrarlo a Él con nuestra vida. Que cualquier persona que vea nuestra vida, por fuera o por tan dentro que sea, ¿sí?, estemos glorificando a Dios. Que vean nuestra vida y digan, wow, Dios realmente está contigo. Wow, Dios realmente te ayuda con eso. Wow, Dios realmente es Dios y es Cristo. Y no soy ya yo, mira yo qué bien, qué bueno soy. Mira yo toda la ley, los 10 mandamientos he cumplido. Mira yo lo que no hago y lo que sí hago. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Cuando estoy consciente de pecado, ¿cuántos sacaron muy buenas calificaciones en la secundaria? Miren qué rápido levantaron la mano. Dije buenas. ¿Cuántos sacaron malas calificaciones en la secundaria? Ok, pero la verdad es que de todos los que levantaron la mano no son el 100%. O sea que cuando dije quiénes sacaban buenas, levantaron la mano. Cuando dije malas, los que sacaban malas calificaciones no levantaban la mano. Más que aquellos de nosotros que no estamos bajo la ley. Ahora, ¿por qué les pongo este ejemplo? ¿Okay? Porque es como si ya siendo adultos, ¿okay?, estuviera todavía consciente de mis calificaciones de la secundaria y anduviera yo presumiendo, digamos que saqué excelentes calificaciones en la secundaria, digamos que, porque les mentiría si dijera de otra manera, ¿okay? El Señor me cambió ya, ¿okay? Pero imagínate que yo conocía, hey Walter, ¿cómo estás? Yo soy Benjamín, mucho gusto. No sabe, en la secundaria, puro 10. Diría, ok, porque estoy consciente de todas mis buenas obras, ¿sí? Y presumo de mí. Estoy bajo la ley, porque estoy basando mi identidad en mi propia habilidad, en mis propias fuerzas, ¿sí?
o avergonzado. ¿O cuántos andan con la cabeza abajo por sus calificaciones de la secundaria todavía? ¿Sí? Hey, ¿qué te pasa? ¿Todo bien? ¿No? Un papá con hijos, todo. ¿Por qué estás tan triste? No, pues es que cuando estaba en la secundaria saqué muy malas calificaciones. Así es cuando somos conscientes de pecado y conscientes de nuestras obras, ¿sí? Porque el pecado no tiene poder. Cristo lo llevó en la cruz. Entonces el andar sintiéndose bien o mal, por qué tan bueno o qué tan malo fui yo, es cosa del pasado. Jesús terminó la obra. Cuando fue clavado en la cruz y murió, dijo, consumado es. Se acabó. Se acabó. El pecado ya no tiene más poder. Y si ya no tiene más poder, ¿por qué entonces voy a andar diciendo, mira qué bueno soy o mira qué mal soy? ¿Están ahí? Ahora soy consciente de Cristo. Jesús llevó todo en la cruz, todo lo que no se merecía. ¿Ok? Jesús fue santo, limpio, sin mancha. Un hombre perfecto. ¿Ok? Pero en la cruz Él llevó todo lo que no se merecía. Porque llevó todo nuestro pecado. El castigo por nuestra paz fue sobre Él. Llevó todas nuestras enfermedades. Todo lo que Él no se merecía, lo pagó y lo llevó en la cruz como si sí lo mereciera. ¿Ok? ¿Y para qué hizo esto? Para que a través de Él nosotros pudiéramos recibir lo que jamás nos mereceríamos. ¿Entiendes esto? Él llevó todo lo que no se merecía y pagó el precio por lo que no se merecía. Para que nosotros pudiéramos a través de Él y solo en Él recibir y vivir lo que jamás podríamos merecernos en nuestras propias fuerzas. Isaías 53, versículo 4 y 5 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. O sea, ¿qué llevó? Enfermedades que no se merecía. Las llevó en la cruz para que tú y yo viviéramos en sanidad divina. Sanos todo el tiempo, fuertes todo el tiempo. ¿Sí? Él llevó en la cruz nuestros dolores para que nosotros no tuviéramos dolor, nunca. Él llevó en la cruz nuestras rebeliones para darnos el regalo de la justicia. Es un regalo. Somos justos. Yo soy justo y nadie me puede decir de otra manera. Aunque a veces haga injusticia o algo que no es justo, yo soy justo porque fue un regalo que Cristo me dio en la cruz. ¿Sí? ¿Qué más llevó? Llevó nuestros pecados. ¿Para qué? Para hacernos santos. O sea que yo soy santo, tú eres santo, tú eres justo, tú eres sano, tú eres libre de dolor. Él llevó nuestra ansiedad. ¿Para qué? Para darnos paz. ¿Sí? Él llevó nuestro temor y cualquier cosa que pueda robarnos nuestra paz. Para que vivamos una vida donde no falta nada y nada está roto, nada está descompuesto. Todo funciona a la perfección. ¿Entiendes esto? ¿Sí? Entonces, puedes decir conmigo, yo soy sano, no tengo dolor, soy justo. Otra vez di, soy justo. Créelo esta vez, di, soy justo. Soy santo. Tengo paz. Nada me falta. Nada está descompuesto en mi vida. Porque Jesús lo llevó por mí. Segunda de Corintios 8:9. Todavía no pasan 5 minutos. Según yo, ¿no? Segunda de Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
Voy a leer esto otra vez. ¿Okay? Porque a veces pensamos que solamente los otros, ¿okay? Decimos, ok, recibo sanidad por gracia. No más enfermedad y no más dolor por gracia. ¿Ok? Acuérdate, no porque soy bueno, no porque vengo a la iglesia todos los domingos, no porque oro, no porque leo mi Biblia, no porque me lo gané, no porque no he pecado. Por su gracia, solamente un regalo gratis, soy sano. Y puedo siempre estar sano y siempre estar sin dolor, porque lo llevó. ¿Ok? Puedo estar en paz siempre. Puedo ser justo y santo siempre. Ahora, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita me voy a preguntar, ¿ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Porque yo te voy a ser sincero, hace unos años yo no conocía esta gracia. Había oído de la gracia, pero yo no conocía la gracia de nuestro Señor Jesucristo como estamos aprendiendo ahora, ¿sí? Y yo no sé tú, pero dice, ya, ahora que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué ahora que ya la conoces? Porque cuando no conoces la gracia del Señor Jesucristo, jamás cabría en esta mente humana el entender cómo podemos recibir todas esas cosas como un regalo. Jamás. Y dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Quién se hizo pobre? Jesús, ¿ok? Entonces nos está quedando claro que todo lo que Él llevó en la cruz no es para que nosotros lo llevemos también. Porque muchos tienen esta mentalidad y esa es una mentalidad de la ley, que es, yo tengo que sufrir con Él. Y si Él llevó dolor, entonces yo llevo dolor, ¿sí? Pero eso no es, así no es. Porque entonces sería tomar en vano el sacrificio de Cristo y quitarle la importancia. Entonces dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya la conoces? ¿Ya la conoces? Ok. Que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Quién se hizo pobre? Jesús. Siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, la pobreza de quién? De Jesús, fuéramos enriquecidos. ¿Ok? Como Él llevó dolor, nosotros podemos ser sanos. Como Él llevó el castigo por nuestros pecados, nosotros somos santos. Como Él llevó pobreza, nosotros podemos ser, ¿cómo? ¿Cómo? Ricos. Y algunos dicen, pero eso es ricos en espiritualmente. Ricos en paz. Ricos en gozo. Pero ya mencionó esas y dijo que por estas cosas recibimos paz. Aquí está hablando ricos y está hablando financieramente. Monetariamente. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos en Él. Y tenemos que poder recibir esto de la misma manera. La Biblia interpreta a la Biblia. ¿Ok? Entonces, para que en su pobreza fuésemos enriquecidos. O sea que su voluntad, su regalo para nosotros es que vivamos una vida próspera y rica. Y lo hemos dicho y lo enseñamos aquí, no para solamente enriquecerme a mí y yo, sino para hacer bendición a otros, para extender su reino. ¿Sí? ¿Están ahí? Para dar. Amén. Y es una gran diferencia. Filipenses 4:13 dice, y este versículo todos lo saben, pero toma un significado más profundo que jamás. Todo, ¿qué dice? Todo. ¿Cuántas cosas? Todo. Lo puedo en Cristo que me fortalece. Dijimos que no podemos separar a Cristo Jesús de la gracia. Él y la gracia y la verdad son uno mismo. Entonces todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en el poder de su gracia, que me fortalece continuamente, que me da poder para todo lo que hago. No es más una mentalidad. Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Trabajar más duro, todo lo puedo en Cristo. No, ya no es eso. ¿Ahora qué es? Es el poder de su gracia. Todas las cosas las puedo hacer en su gracia, en su poder, fácilmente, porque son ligeras, porque su yugo es ligero, porque Él me da el poder para hacerlos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es solo una mentalidad o una frase para hacerte sentir mejor y darte fuerza. Es el poder vivo de Cristo para esforzarnos, no más, sino en el poder de su gracia que opera dentro de mí y dejarlo a Él operar. Todo lo puedo en Cristo, en su gracia que me fortalece. Así que Él llevó toda debilidad y nos da a nosotros poder sobrenatural
para hacer todo lo que necesitamos hacer. Amén. Si aprendiste algo, dame un aplauso, Señor.